la siguiente vigencia empiece el año, simplemente se hace un trámite sencillo y se paga, ¿ok? Pero con abono, o sea, como sujeto a los recursos del año 2021, se pagan en los primeros meses de 2022. Mientras que las reservas presupuestales, son esas cuentas que debieron haberse pagado en 2021, pero al cierre de la vigencia fiscal 2021 ni siquiera estaban completos los soportes, los documentos que se requerían para pagarla, no se tenía como el cumplido, y lo que sucede ahí es que esas cuentas quedan en reserva para que en el año siguiente también se paguen, pero tienen un trámite más extenso porque requieren hacer una resolución, reconocerlas, recoger esos documentos que se necesitan como soporte para el pago, y eso se puede estar pagando en el siguiente año, digamos a junio, julio del siguiente año. A mitad del otro año, por ejemplo, estas son del año 2024, se estarían pagando en el año 2025 a mitad de año. Exactamente, más o menos. Depende de la eficiencia, pero en la mayoría de los municipios más o menos se está llevando entre mayo y junio del siguiente año. Entonces, cuando tú vayas a analizarlo, hacerle el análisis intuitivo como el texto, la explicación, tú puedes comparar entre diferentes vigencias y decir, mira, el gasto de funcionamiento que usamos para hacer el análisis incluye tanto lo que se pagó en la vigencia actual como lo que está en cuentas por pagar y reservas. O simplemente decir, mira, lo que se está analizando es simplemente lo que salió de recursos en esa vigencia. Entonces vas a tomar solo la línea 40, y vas a tomar el dato solo de la vigencia actual y decir, en el análisis o en la explicación, cuando vas a empezar a hablar de los gastos de funcionamiento, decir, bueno, el análisis que se realiza de la estructura o de la dinámica de los gastos de funcionamiento no incluyen cuentas por pagar y reservas, sino solo vigencia actual de todos los años. Ok, en mi caso sí tendría que incluirlos porque yo tomé todos estos valores. Ajá. Incluyendo Contraloría, Personería y Consejo. Claro, porque son igual gastos de funcionamiento de esa vigencia, pero van a esos. Y al final de la base de datos, aquí hay compromisos, obligaciones y pagos. Yo lo que hice fue que tomé estos valores, los de pago. Los de pago, ok, así es. Esos son los de la columna de pagos. Entonces, bueno, eso fue lo que hice. Ya sé que me toca como redactar que aquí en funcionamiento están todos. Okay. Y así con los de gasto y los de inversión y los de deuda. Y al momento de que hice el análisis... Solo vas a tener esos 3 rubros de gasto. Sí, señor. O sea, no vas a desagregar en inversión que hay en inversión y en la deuda, si hay deuda externa y deuda interna. No. O sea, yo lo que hice fue así, juntarlos, igual acá los de ingresos, aquí sí los detallé, los ingresos corrientes, tributarios, no tributarios, para cada año. Mi recomendación es que por lo menos los de inversión puedas desagregarlo, al menos en este nivel, no al último código que tenga 8 dígitos, yo qué sé, pero sí como al menos en el siguiente nivel, para que tengas una idea de qué es lo que está sucediendo en inversión y lo puedas comparar con lo que mencionaron ustedes al principio de cuáles son las principales problemáticas de esa entidad territorial. Ok, sí, porque hay una parte del documento de trabajo autónomo donde explica de que había que... Espera, yo creo que lo tengo acá abierto. Pero si no estoy mal, es aquí donde que vinculáramos lo de las variables, perdón, ¿dónde está? Vincula los resultados presupuestales con variables estructurales del territorio, PIB departamental, desempleo, índice de pobreza, población, entre otros. Ahí, en el tercer bullet de aquí. Ajá. Listo, profe. Bueno, entonces ya yo sé que me toca desagregar acá por lo menos los de ingreso y hacerle esa parte. Y aquí en el análisis, pues lo que hice fue sacar la variación de los gastos. ¿Cómo? Ok. Los gastos y la variación también de los ingresos. Eso para el análisis horizontal. Y para el vertical, lo que hice fue que saqué el componente entre el total de gastos y el total de ingresos. O sea, por ejemplo, el funcionamiento.
funcionamiento entre el total de gastos. Y así lo mismo para el de ingreso. Pero sí, Inversión. No sé, ¿cómo? no sé. Ya, sí, listo. Ajá. Ok. La Y 6:31. sí tuve fue una duda con las gráficas, Ajá. porque, o sea, me daban así, pero yo no sé si de pronto usted las acepta de esta manera. Ok, ¿qué nos quieres decir ahí? A ver, nos estás mostrando la variación Porcentual de los gastos entre el año 2021, 2022 y así. y la línea que es. La variación total, o sea, la suma de estos resultados. Y esta mm, variación ¿Cómo, total, cómo interpretarías esa línea ya del 500%, 4000%, 1000%, 2000%? Tienes ahí pues, 1449%. Yo creo que debes revisar ah, los datos. ajá, Mira en la tabla, porque eso, la gráfica los lleva de la tabla. Mira en la tabla, en donde tienes los valores, no, ese es el cálculo, ¿no? Los sí, cálculos, los valores que usaste para eso. Entonces, mira que tienes 70. Intenta sumar el gasto de funcionamiento. de todos los años. Ya sé. Es que mira, tu separador de miles es una coma y tu separador de decimales un punto. Así lo tienes configurado tu Excel. No sé, ya estuve arreglando eso, pero no supe cómo Intenta, arreglarlo. intenta colocar aquí en la celda F al lado de gasto total del 2021. ¿En la celda cuál? Ahí donde estás. Dale shift igual, dale igual. El gasto de funcionamiento, 65.334. No, sin suma, sin suma. Todos estos. No, sin sumar. Solo shift igual, solo igual. Y vas a Ujú. dividir el 2021 de gastos de funcionamiento entre el total de gastos de Ok. 2021. Ese entre, exacto. Cierra y multiplica por 100. Mira que ahí tienes 8,46%. ¿Qué quiere decir eso? Que los gastos de funcionamiento solo representan tal. Intenta colocarle, quítale el por cien, ¿Le a quito la el qué? dale doble clic y quítale por 100, dale enter. Y ahora sí, ponle la celda y dale signo porcentaje allá arriba. Allá arriba en el formato, le dice Ya voy. por ciento ahí, allá abajito está. Bueno, sí. Mira, queda 8,46. Ahora, intenta hacer 74.000 abajo. O sea, esto quiere decir que tu computador está configurado así. Para ti las comas son miles y para entre 65.000. O sea, el de arriba de gasto de funcionamiento. Cierra paréntesis, -1. -1. Ajá. También en porcentaje, no. Y ahora sí, exactamente. Entonces, 14,49%. Ese es el dato real. Lo que tú tienes allá es 1.449%. Y eso no es, los porcentajes van de 0 a 100. Cuando hay muchos, pues los supera, que los duplica, bueno, ya 200%, pero se nota el valor. Aquí lo que estoy viendo es que pasó de 65.000 a 74.000. Entonces hay algo errado en las fórmulas que tú estás usando allá. Mírala en la del análisis, donde tienes la fórmula para hacer la gráfica, que te da 1.449, una cosa así, lo de gastos de Eh, funcionamiento. pero lo que yo hice fue que había dividido. Bórrala y hagamos una vez. Exacto. Ok. Dale igual. Ya sé, es que como lo multiplicas por 100 y después le das signo porcentaje, te sale Ajá. así. O sea, Quítale sale doble. dale atrás para que te recupere lo que tenías.
y quítale el por 100. Y ya, mira que explica Ok. a todas, quítales el por 100, exactamente. Porque el porcentaje lo que te está dando es eso. Cuando tú multiplicas por 100, lo que estás haciendo es eso. Y en este caso que me dio negativo, profe, estas variaciones acá. Eso puede ser negativo, pero Sí. tampoco 1.300, claro, porque lo que estoy diciendo es, mira, disminuyó la deuda entre 2024 y 2023, el porcentaje, y tiene toda la lógica, porque se supone que a menos que tú vayas tomando nueva deuda, lo que vas a tener es una disminución, ¿ya? Porque tú vas pagando. Ok, Listo, profe, entonces yo corrijo esta parte. Y me imagino que así me tocará con todas porque en todas también la multiplico por 100. exactamente. Ahora, el asunto es que te está mostrando así las columnas, ¿no? Las columnas que te dicen de un año a otro cuánto varió. Lo Lo que que puedes es colocar es como el funcionamiento según, 22, según el año del 2021 al 2022 se mantuvo en un 14% y aumentó para el 2024 a un 17%. Aquí no se ha, todavía no se ha cambiado, pero yo estoy observando es la tablita. ok. Bueno, ojo ahí que ustedes están tomando los datos nominales. Es decir, que eso puede que tenga el efecto inflacionario, porque ustedes no están tomando los datos indexados. Entonces también debes aclarar eso ahí, porque estás trabajando con los datos así, tal cual, nominales año corrido, Tengo que aclarar de que estoy trabajando con los años nominales. con los datos nominales, porque no estás indexando esos datos que están expresados en moneda. Entonces, cuando nosotros expresamos en moneda, ya sabemos que de un año a otro hay un fenómeno inflacionario que puede que me muestre que la variación que yo esté analizando corresponda exactamente a la inflación, y la variación en realidad sea menos, no 17, si la inflación fue el 12, entonces no creció 17, sino 5%. Ok, ¿Saben? sí, Entonces deben tener en cuenta, lo mejor sería poder indexarlo para que manejen los datos, pero como ustedes prefieran, después que lo estipulen o lo expliquen en una metodología. Eso. listo, profe. Y estas, usted sí acierta entonces estos gráficos así en barrita. No, es que no los acepte. Yo lo que quiero es que ustedes hagan un ejercicio de que el gráfico que muestren les esté demostrando una perla y no como todas las conchas abiertas. Ajá, porque lo que pasa es que yo intenté hacer el del libro de Stelling Data, Ajá. que era el de línea, pero como pues, ajá, yo tenía otros datos. Inténtalo ahora. Inténtalo ahora, porque ahora sí te va a dar el dato real como es, para que tú puedas ver. Y tú sabes, por ejemplo, ya nosotros sabemos que si estás haciendo una variación es con respecto al año anterior. Entonces no necesariamente tienes que escribir 2022 sobre 2021, 2023, porque eso te ensucia como la imagen de la gráfica. Puedes poner 2022, 2023 y 2024. Ya sabemos que es la variación con respecto al año anterior, ¿ya? Y no como ese par de años, porque un poco como que también confunde el análisis intuitivo. Por ejemplo, este. Ok, puede ser. Mira que ahí se nota que en el tercer año se comportó igual, ahí van las líneas una superpuesta sobre la otra. En cambio, ya la deuda tiene su maneje, cae y luego se recupera, Se recupera, exacto. pero ojo, que tienes ahí variación total. Y esa variación total es el promedio. Entonces Esto no. tendrías que hacerlo en otro eje, porque te ensucia como la información. Ah, bueno, profe. En un eje secundario, un segundo eje, porque así no es comparable. Mira que ahí tienes nada más funcionamiento, inversión. Ah, bueno, y también tienes deuda, pero los puntos que son más, es que es más, mira,
Mira la columna de gasto de funcionamiento en la tabla. 14, 14, 17, 45. Imagínate, ¿eso de dónde sale este 45? Es un dato Que es aquí. en la variación total, exacto. Y aquí en esta parte de abajo no sale. Pero Me ¿cómo tocaría como calculas, hacer una línea de tendencia solamente para la variación total. pero cómo calculas la variación total? Porque es que yo estoy viendo 14, 14, 17 y a mí ese Y 45 bueno, ahí yo me lo que genera hice mucho. fue sumar. No, eso no es la variación total. Podrías hacer un promedio de la variación o la variación total sería entre el primero y el último año. Pero la variación total nunca es la suma. Bueno, yo sé que ya me toca hacer el promedio aquí. De igual forma, usted dice que la variación, bueno, Sin aquí está la embargo, actual. la otra variable, si vas a poner esas líneas, no deberías incluirla en el mismo eje, porque no es un dato de un año adicional. Ya que tienes 1, 2, 3, es datos de años. Prom pues sería un cuarto año y no es así, no es un cuarto año. Sería como graficarlo en otra parte, o sea, afuera. Ajá, o en poner ahí el dato como 2021, o sea, promedio, pero graficarlo en un eje secundario. Ok, profe. Ya, eso sería todo porque obviamente yo también tengo aquí lo del, lo del Word, pero Ajá. obviamente pues los resultados aquí los tengo que analizar bien Lo y último, cambiar. exacto, es lo último que haría porque, imagínense, yo hasta la Y, introducción es lo último que hago porque finalmente necesito uno tener todo el trabajo para hacer la introducción. ajá, Bueno, y cómo exacto. es con el tema del ¿Y PowerPoint, Carol, eso qué también. tú eso? Carol, ¿con quién estás trabajando? Profe, siendo sincera, yo estoy trabajando sola. Y de la parte de otra compañera, pues yo no he recibido ni siquiera un hola que hay que hacer, nada. Bueno, Entonces yo dije que otro nombre sino el tuyo entonces, ¿ok? sí, El sí, nombre es que yo lo estoy haciendo sola y mis compañeros pues son testigos de que bueno, he trabajado sola en este trabajo. Y de parte de la otra persona pues no he recibido ningún tipo de contacto, entonces no. Yo iba a hablar con eso, con usted supuestamente pues hoy, pero como hicieron paro ayer. sí, sí, no, yo hoy me fui para la cita médica, la verdad es que no amanecí muy bien. Pero también estábamos esperando y aprovecho ahí la cuña política del paro, la asamblea que se hizo de profesores hoy, dieron varias informaciones referente a las posibilidades de demanda del proceso electoral, que es el descontento que tiene toda la comunidad universitaria, porque es como si fuera una burla un poco a la institución, en realidad, esa forma de hacer las cosas de esta clase política, porque finalmente lo que se demostró es que la clase política es la que está tomando la decisión. Y los representantes que no representan. En la asamblea, la información es que los profesores universitarios de universidades públicas no podemos acogernos a un paro porque nosotros somos servidores públicos y si dejamos de cumplir nuestra tarea es como si fuéramos, no sé, como si abandonáramos el cargo, un poco es como si uno estuviera autorrenunciándose, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que lo máximo que podemos hacer como apoyo a la situación es declararnos en asamblea permanente, que es lo que se decidió desde el sindicato y proceder con todo el trámite legal dirigido y liderado por el sindicato para instaurar las medidas legales pertinentes. ¿Qué quiere decir eso de asamblea permanente? Nosotros en cualquier momento vamos a estar reuniéndonos, nosotros vamos a ir a la universidad, vamos a estar discutiendo los avances, definiendo estrategias y demás. Por ejemplo, en estos momentos me dijeron cuando ya me vine de la universidad que iban a cerrar los bloques, el bloque D. Entonces no se puede ni siquiera llegar a los salones de clase. Entonces nosotros Sí, vamos a profe, por ejemplo, yo estoy aquí encerrada en el bloque a veces.
Bueno, entonces, mire, nosotros lo que hacemos en Asamblea Permanente es estar atentos a lo que ustedes van decidiendo y en función de lo que ustedes van decidiendo y actuando, nosotros podemos ir amoldando. Porque nosotros, sinceramente, no podríamos hacer una clase si no hay estudiantes. Ahora, si se acuerdan otras flexibilidades, como estas clases remotas y demás, va a estar también en función de la participación del curso, de la mayoría del curso, pues en el ideal de los casos del total del curso, porque estamos como asemejando la clase. El tema de las evaluaciones también, ser un poco ahí flexible con el tema, pero ir manejándolo poco a poco de acuerdo con lo que ustedes vayan manifestando en su actuar. ¿Por qué? Porque a pesar de que haya una asamblea en la cual se decidió una información de lo que me dijeron ahora cuando salí, es que se decidió paro indefinido, tanto académico como administrativo en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo sé que hay algunos estudiantes que están matriculados en esta asignatura y en otras que no están de acuerdo con eso y que pues ellos quisieran ir a hacer su clase. De todas maneras, la universidad sabemos que no es el programa no tiene una formación establecida virtual o remota, sino presencial. Lo que nosotros acordemos va a ser parte de precisamente eso, unos acuerdos entre nosotros. En la sesión, por ejemplo, de ahora, que ya yo se las había propuesto para hacer unos ajustes o tomar algunas dudas del trabajo que está pendiente, bueno, corresponde a esto no es calificable, no es evaluable la sesión como tal, ¿no? Sino que responde a ese interés que tienen algunos de ustedes por resolver alguna duda. Y bueno, frente a la propuesta que se hizo en el grupo de Telegram, lo que se mencionó es que hagamos clases remotas, pero eso toca ver cuántas personas se conectan, porque no puedo avanzar en el contenido programático que se va a evaluar con 4 estudiantes, con 5 estudiantes de 19, 20 estudiantes que son ustedes. Entonces, todo va a depender de ese comportamiento de ustedes y el apoyo que ustedes hagan a ese proceso que es una coyuntura bastante importante en la universidad, ¿no? Porque en realidad yo soy dolida como miembro de una organización en la cual un externo que no toma ese tipo de decisiones de esa forma tan descarada. Pero bueno, eso quería informarles. Gracias, Carol, por el espacio, por recordármelo ahí. No sé si tienes más dudas o pasamos a otro compañero con otras preguntas. No, profe, ya conmigo ya sería todo. Simplemente preguntarle acerca de que si nos va a dar pues un poquito más de tiempo para terminarlo. Pues yo creo que sí, definitivamente sí. Ya que pues en mi caso yo también estoy haciendo práctica, entonces en el día pues me queda complicado. Sin embargo, yo todas estas noches he tratado de hacer lo que he podido y pues estaba un poquito varada con el tema de que ya pues las dudas que usted me resolvió ahora y ya pues me quedaría pues terminarlo. Ok. Listo, bueno, dale. Gracias. Vamos entonces con Kenneth y luego con Steven. ¿Me escucha, profesora? Señor. Bueno, le voy a compartir pantalla. Yo tengo como 4 preguntas, profe. Ok, no hay problema. Entonces, bueno, ya aquí estoy. En primer lugar, me voy aquí a lo de los gastos. ¿Sí puede ver el Excel? Sí, señor. Como mi compañera Carol, yo lo que hice fue lo mismo. Yo filtré y lo que hice fue que tomé el concepto, el servicio de la deuda, pero me fijé en el código del concepto. Si me daba igual, yo lo que hacía era que lo sumaba y ese valor lo colocaba en mi base de datos. Entonces fue lo que hice en este caso, y el valor que tomé en estos 3 rubros fue el de pagos. No sé si era el correcto que debía tomar. Sí, es correcto. Ahora, podría diferenciar ahí, es que si ves que uno de los rubros es 758 mil millones, el otro es 245 millones. Ya se me está corriendo. En ese caso sería muy importante precisar qué corresponde cada uno, por ejemplo, qué es intereses y qué es servicio a la deuda en realidad, o
si uno es de la vigencia actual o es de, ¿sabes? Porque luego del H, que Sí. tienes ahí ocultas unas columnas, te dice como la descripción de ese rubro, ¿no? Ok. El subconcepto, un poco la vigencia de Sí, ese sí. tipo de, o si es deuda, por ejemplo, una está expresada en dólares o es una deuda con otros tipos de entidades, no sé. Ok. Diría también porque en cuanto nosotros hacemos contingencias en temas financieros, si nosotros tenemos unas deudas expresadas con otros, en otras monedas y demás, ya sabemos que tenemos que tener en cuenta para las variaciones de la tasa de cambio, para tomar las proyectos. Sí, y eso enriquece también como el análisis. Claro, sí. Otra pregunta, en el caso cuando usted se refiere a desagregar, por ejemplo, si yo estoy estudiando los ingresos y yo quiero de pronto ver los tributarios, con desagregar usted se refiere, por ejemplo, cuál de sus ingresos tributarios son los más significativos. Entonces yo de pronto veo el ingreso sobre industria y comercio representa un 20% de los ingresos totales del Estado, por ejemplo, o de Bogotá, perdón, en el caso de la entidad territorial. A eso se refiere con desagregar. Sí, aunque mi recomendación es que no lo lleves enseguida al ingreso total, sino que tú sabes que ese rubro está dentro de un subrubro menor que el total. Por ejemplo, dentro de los tributarios, que son ingresos que tienen la característica de ser unos ingresos de libre destinación, como unos ingresos de más libertad para la entidad territorial, tú puedes en principio compararlos con el total de esos ingresos que tienen esa característica, es decir, solo con los tributarios, y ya luego decir cuánto representan en el total, porque como tú lo dices, ay, mira, el industria y comercio es de los más representativos, pero es solo el 20%, es como, ven acá, pero ¿cómo así que es más representativo si no llega ni a la mitad? ¿Por qué? Porque lo estás comparando con un rubro que es mucho más grande y que incluye otras características de ingresos, por ejemplo, los de transferencias, los de donaciones, los de deudas, porque está el ingreso total. En cambio, si tú los comparas con sus pares, tú vas a decir, mira, de los ingresos tributarios que tienen la característica de que se recaudan en la entidad territorial, responden a la actividad económica territorial y tengo la posibilidad de gastarlos como guste, estos representan el 70, 80%. Ya uno dice, sí, sí, son representativos de esa característica de ingresos. Okay. O sea, en este caso sería de pronto los subrubros, por ejemplo, cada uno de los tributos más significativos sobre los ingresos tributarios para saber cómo representan esos ingresos tributarios. Porque si tomo un total inmediatamente superior, no con el más, no con el inmediatamente superior. Entonces ya tú tienes los tributarios y no tributarios si los comparas con los corrientes. Claro. Los corrientes los comparas con los totales y los recapitulados. Entonces es así. Ok, señor. Así bueno, sí. Claro está que en muchas ocasiones, dependiendo de lo que yo quiero mostrar, si lo que yo quiero decir es, mira, en realidad este municipio es un municipio que es flojo, que es una pereza fiscal, yo lo comparo directamente con el total y digo, mira, si de lo que tú levantas directamente de tu actividad económica, solo el 5% es del total, yo ahí quiero darle palo y decir, sí, claro, tienes razón, o sea, no es que sean comparables, sí son, pero en principio, como nosotros estamos tratando de acercarnos y, como les digo, apropiarnos de esa estructura presupuestal de la entidad territorial, es mejor ir viéndolo así escalonado. Ok. Bueno, ahora otra pregunta. Usted no mandó a pedir los recursos de capital, usted nos dijo que dividiéramos los ingresos entre ingresos corrientes, tributarios, no tributarios y transferencias. Pero sin embargo yo tomé los recursos de capital como para ver cómo concordaban con los ingresos totales. En el caso de Bogotá, aquí por ejemplo me da un dato atípico en el año 2021 en los recursos de capital. Aquí por ejemplo los recursos de capital en el 2021 bajaron a 26 mil millones. Entonces me da un dato atípico muy, muy hacia abajo y eso me afecta la variación. Por eso yo no la coloqué en el análisis vertical, pero sí lo coloqué en el horizontal. Perfecto. Sin embargo,
yo me di cuenta que del 2016 para abajo había que multiplicar los datos por 1000, porque la serie que nosotros, mi compañero y yo tomamos fue del 2015 al 2024. Pero si yo tomo el del 2021 y lo multiplico por 1000, me da 26 billones, me da un dato muy para arriba. Entonces, lo que quiero saber es de pronto qué pasó en Bogotá en el 2021 que los recursos de capital fueron tan bajos, porque no es de pronto un error, porque cuando yo sumo los ingresos corrientes con los recursos de capital, me da los ingresos totales y me da la misma cantidad. Bueno, entonces siempre ahí mi recomendación, como nosotros no sabemos la historia de todas las entidades territoriales del país, mi recomendación en principio es mirar qué hay dentro de ingresos de capital. Entonces ahí sabemos que hay unas cosas que son de las vigencias de años anteriores que se están ejecutando en esta, o que se reciben algunos temas relacionados con créditos y demás. Entonces dentro de los subrubros es que tú te vas a dar cuenta cuál fue el que causó esa disminución, o sea, qué fue lo que debe recibirse. Y por eso es que siempre les estoy pidiendo que coloquen un nivel de desagregación. Okay. ¿Qué está dentro? ¿Cuáles son los rubros que están dentro de ese rubro grande para poder explicar, por ejemplo, esos cambios que no todos los encontramos, pero en tu caso encontraste este tema típico y es propiamente válido y necesario y apropiado explicar de dónde viene ese cambio, ¿no? Y me sirve para explicar por qué es tan bajo, ¿no? Porque yo lo que hice fue que comparé Barranquilla, Medellín con Bogotá, y en Barranquilla y en Medellín los datos son de billones. Entonces es Bogotá el que tiene este problema. No sé qué fue lo que pasó. Traté de buscar en internet, en fuentes, pero no, Daniel y yo, que es mi compañera, no encontramos nada. Pues voy a hacer entonces más bien eso que usted me está comentando. Exacto, puede ser más explicado por alguno de los rubros que ya no dejó de recibirse. Por ejemplo, no sé, en ese año no se distribuyó algún fondo como el FONPET del que estábamos hablando, y nosotros sí, pues vas a ver qué se mantiene y qué deja de recibirse dentro de ese ingreso de capital, y te va a dar la explicación financiera ahí, ¿ya? Ahora, ¿por qué se tomó esa decisión estratégicamente? Quizás no salga, pero tienes una explicación de qué fue lo que lo causó. Okay. Y por ahí estará a jalar la pita, como dicen por ahí. Ok. Bueno, y aquí el otro caso es, la otra pregunta es que aquí usted nos mandó estos tres. Ay, sí, eso está errado porque no incluye los de capital, ¿no? Entonces, sí. Entonces, la pregunta aquí es, los ingresos corrientes, todos los ingresos y todos los gastos están en la página, en el link del DNP que usted nos dio. Pero aquí me aparece un tercer punto que me dice fuentes de financiación y estructura del presupuesto. Yo no sé si con esto usted se refiere al análisis de lo que hice desagregar, o es una fuente oficial donde yo puedo encontrar estos datos, porque usted mandó también un link del Ministerio de Hacienda, que es este que lo tengo por aquí, del Ministerio de Hacienda, pero aquí no supe dónde encontrarlo. O sea, no sé si este tercer punto que usted manda aquí, fuentes de financiación y estructura del presupuesto, hace referencia al análisis o a unos datos que tengo que tomar. Sí, tiene más que ver con el análisis, que ustedes viendo esos dos rubros, por ejemplo, o sea, esos dos grandes caras del presupuesto, usted puede identificar cuáles son las principales fuentes de financiación que tiene la entidad territorial, es decir, cuáles son las fuentes de ingresos más representativas. Y así ver la estructura de presupuesto en términos de cuáles son. Por eso le insistía a Carol que para mí es muy importante que no solamente coloque inversión, sino que pueda hacer un nivel de desagregación de la inversión para yo saber cuál es la estructura que está manejando esa territorial, ¿ya? Bueno, entonces, por ejemplo, en nuestro trabajo, de pronto es un poquito general porque no hicimos esa desagregación que usted comenta, sino que lo que nosotros hicimos fue tomar aquí, por ejemplo, el análisis horizontal y vertical de cada uno de los rubros. Y cuando desagregamos, lo que hicimos fue, por ejemplo, aquí en la participación, lo que desagregamos fue los rubros generales, como los recursos de capital, la participación de los ingresos tributarios y los no tributarios. Por ejemplo, a esto me refiero con lo que les estaba recomendando del libro de Storytelling. Esto lo pueden dejar en el Excel como la gráfica, pero yo lo que veo es una gráfica muy uniforme que solo tiene un punto específico en 2021 y ya sabemos un poco como a qué se debe. Entonces no sé si recuerdan la explicación que estábamos haciendo en ese momento de la gráfica que mostraba en el libro. Mira, todo esto se mantiene igual, hasta donde hay el corte.
donde hay un cambio significativo. Entonces, revisen, damos unas gráficas así como planas que me están mostrando los mismos tres tubutitos de un pilar o de una columna, sino que yo pueda verlo de manera más explícita qué fue lo que pasó en ese punto y luego cómo se comportó. ¿No? Ok, porque aquí por Pero ejemplo eso estamos también. evaluando es la participación, o sea, la participación de cada uno de... Entonces, lo que debería hacer aquí, si quiero enriquecer este análisis, es como usted dice, tomar, por ejemplo, los ingresos tributarios más significativos y dividirlos entre los tributarios para saber cuál tiene más peso y hacer como esa especie de desagregación. Exactamente. Entonces, por ejemplo, y siguiendo normas APA, viendo esa gráfica que tienes de torta ahí, la dona más bien, dice participación promedio por componente de ingresos, pero participación ¿en qué? ¿En los ingresos totales, en los ingresos corrientes, en los ingresos... No, este es en los ingresos totales. Entonces hay que ser muy explícito en el título Ok. para que nosotros sepamos después cómo analizarla. Entonces tienes, el rojo es tributario, los verdes no tributarios, los recursos de capital. Esa es una primera aproximación que tú podrías decir, ¿en qué año fue esto? ¿O es el promedio del Este es el periodo? promedio general, el promedio general de Colocar los el 10 años. periodo tal a tal. O sea, Ok. en los años tales y tal, la participación fue así. Y a mí me convendría hacer este análisis promedio, ¿verdad? Si yo no encuentro como variación en alguno de esos años. O sea, si tú pudieras tener la tablita de cómo es esta participación y se mantiene fija, así como lo decía ahorita, como que se ve plana, en todos los primeros años la que vimos. La anterior, esa, la anterior, la de los ¿va? Esa. Entonces mira que al principio yo tengo prácticamente la misma participación, ¿sí? Y yo puedo sacar el promedio entre 2015 y 2020. Pero ya en 2021 decir, bueno, ahí hubo un dato atípico, pero rápidamente en el año siguiente se volvió a la misma participación. Sí, Entonces puedes hacer, o sea, puedes colocar el dato del promedio hasta 2024, pero decir, mira, en 2021 hubo un cambio significativo en el que en la participación de los ingresos corrientes, más que todo. Exacto, por ejemplo, y ya tienes la explicación un poco de dónde viene. Lo puedes mirar nuevamente en los rubros. Mira, ¿cuál fue de los ingresos corrientes el que más creció en todo el periodo? Tú tienes esos datos. Tu rubro dice, bueno, ese ingreso corriente en 2021 que más creció fue de transferencia por temas de COVID y eso fue la transferencia para salud, o yo qué sé. Uno esperaría que fuera eso. Pero sí. te apoyas con los datos para decirlo si fue así o no. Okay. Ahora, como las transferencias de pronto hacen parte de los ingresos no tributarios, mi compañero y yo, como para no doble contabilizar o hacer un doble análisis, lo que hicimos fue que le hicimos un gráfico aparte que es de la participación de las transferencias en los ingresos totales. Ya sé que aquí tengo que agregarle ingresos totales y argumentamos que... Está bien porque dice en el total de ingresos. Ok, en el total de... Entonces aquí lo que hicimos fue que argumentamos de que las transferencias tienen una participación en los ingresos no tributarios, como son una subcategoría de los ingresos no tributarios, y tienen una participación en los ingresos totales de tantos. Hicimos el análisis aparte por ser una subcategoría de los ingresos no tributarios. Está muy bien, sí. No me gusta mucho la gráfica personal, pero es una cosa personal. Okay. Porque está clara. Disculpe. Todo, pero ya, es como, no sé. Dime, Carol. Profe, viendo lo de que está preguntando mi compañero, lo que pasa es que en mi parte yo no puse lo de recursos de capital. No sé si me tocaría agregarlo. Yo le voy a dar más tiempo para presentarlo y puede ser hasta el final de la semana para que lo termine. En principio, si no lo colocan, estaría bien el trabajo porque fue mi error en el trabajo autónomo. Pero hoy, después de esta sesión, si me preguntan a mí, yo les digo, colóquenlo para que tengan el análisis completo. Ya. Bueno, señor, y ahora que hice la gráfica, ¿qué gráfica de pronto entonces podría explicarnos? Yo creo que es un tema como de colores y de, no sé, es un tema que visualmente a mí no... Pero está claro, bueno, lo veo y eso no me genera ninguna duda. Ahí está la información y se ve evidentemente cuál es el pico y cómo se va recuperando. Ok, señor. Bueno, entonces, no era eso. Simplemente aquí ya lo que me queda claro es que como desagregar un poco más, hacer el análisis un poquito más detallado
y no tan general. Ok, dale, listo. Bueno, listo, señor. Bueno, claro, chao, chao. Steven sería el siguiente. ¿Quién tenía la manito levantada por ahí? Hola, profe. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profe, nada, era como para que mire el avance y si tiene alguna duda o nos diga o algo que esté mal o nos corrija. Nosotros sí hicimos y tuvimos en cuenta lo del tema de la desagregación. La entidad es Montería, lo utilizamos entre los años 2018-2024. Tenemos Ok. todos los tipos de ingresos totales, corrientes, de capital, ingresos no tributarios, tributarios, no tributarios, y entre los tributarios, entre los más importantes destacamos el de la gasolina, el predial unificado y el de industria y comercio, y agregamos las transferencias. Y para poder hacer la comparación, hicimos el resto de ingresos, que fue como para poder hallar el porcentaje de participación de los rubros en los ingresos tributarios, al igual que con los no tributarios, que sería con restando las transferencias a los ingresos no tributarios. Hasta ahora llevamos el análisis hasta nada más el análisis vertical, ya apenas vamos a empezar el horizontal. En gráficas tenemos Ese es ¿Cómo? tendencia. O sea, el que tienes ahí es tendencia, eso es como horizontal. Porque estoy viendo Ajá, tiempo, ¿no? horizontal, sí, todas son de análisis horizontal. Tendencia anual de los ingresos en pesos colombianos, utilizando todos los tipos de ingresos. Luego hicimos la de la variación porcentual de todos los ingresos, utilizamos ahí la fórmula de la variación. Estos son los resultados para el promedio de todos los años. Ajá. Hicimos como primera la variación porcentual de los que son tributarios, aquí están. Luego hicimos la variación porcentual de los tipos de ingresos anuales. Para, ¿Cómo? para ingresos, ¿cuál columna de la base de datos tomaron? ¿De cuáles? Esta que está acá. De los ingresos, ¿cuál columna de los datos en pesos tomaron? Porque había como unos temas de sin situación de fondo, recaudo, modificación, algo así. ¿Cuál columna tomaron? ¿Cómo así, profe? No lo entiendo. En la base de datos original, Ajá. hay varias columnas, los valores en pesos. ¿Cuál tomaron? Quiero verificar. La de ingresos, donde decía total ingresos. Total ingreso. Sí. Porque ahí había una como ingresos, recaudo. No, Ok, entonces utilizamos esta, la de total ingresos. sí, porque esa incluye sin situación y con situación de fondo. Exacto, para tenerlo todo completo utilizamos eso. Okay. Y la siguiente fue la de tendencia anual de los ingresos tributarios en pesos colombianos, otra vez utilizando todos los tipos de ingresos. Luego pasamos a los no tributarios, tendencia anual de ingresos no tributarios en pesos, donde vemos que las transferencias ocupan casi que la totalidad de ese tipo de ingresos. Y por último, la variación porcentual de ingresos no tributarios, y hasta ahí vamos. Y pues en el Word apenas estamos como, hicimos no abre. Bueno, hicimos ya la introducción y como un análisis, pero muy general de las gráficas. Estamos hasta apenas ya yendo más meticulosamente analizando cada cosa. Okay. Yo lo que veo es que tienen como una información bien orientada, así que me gusta ver eso. También veo que las gráficas van respondiendo como a la desagregación que van haciendo de la información. Hicieron una muy buena técnica para agregar la base de datos de ingresos con incluir el resto de los tributarios y el resto de los no tributarios, porque normalmente también uno lo ve así en ciertos informes en los que se concentran en los tributos y en los rubros que son más representativos. También me gusta que las gráficas en la mayoría tienen como claridad en lo que uno puede ver rápidamente. No sé si en todas, porque hay algunas que veo como más líneas que en otras, entonces ustedes lo evaluarán.
Mi recomendación hasta el momento es que ya cuando tengan esta primera, ya como tienen esta parte del análisis horizontal, por ejemplo, de todo el tema de ingresos, puedan ir viendo al final que yo les puse unas preguntas orientadoras, qué cosas pueden ir diciendo, ¿no? Como hacia dónde ir orientando el análisis para ver si ya pueden ir respondiendo algunas preguntas o partes de algunas preguntas, o qué cosas tendrían que combinar con el análisis de vertical y el de gasto para responder algunas preguntas y lo vayan teniendo ahí claro. Ok, prof. Pero creo que va muy bien, creo que está muy clara la información, las gráficas también están claras, también deben hacer la claridad tanto Kenner como Steven, que he visto los dos. En los títulos de las gráficas. De los títulos, y también el hecho de que ustedes no están indexando los datos, ¿no? Están trabajando en moneda corriente, y esto puede estar capturando en las variaciones algunas cosas relacionadas con inflación. No sé Señor, si Kenner lo hizo, pero no lo mencionó pues. Señor, qué pena con usted, para colocarlo entonces en términos reales, dividimos por el IPC. Exactamente, lo que tienen que hacer es exactamente. ¿Qué valores se dividen por el IPC, prof? Ustedes deben elegir un año base, ustedes saben cómo hacer eso. Ya Desde el año base, ok. Okay. O sea, como yo estoy tomando 2015, entonces tomo el IPC del 2015 y divido entre todos los datos entre el IPC de ese año. Ajá. Ah, bueno. Gracias, señor. Ok. Gracias, profe. Ok. Hola, profe. Hola, Daniel, adelante. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bueno, ahora contenta porque ustedes me dan vida. Ahorita estoy un poco moribunda, pero ustedes me reviven. Cuéntame, ¿cómo vas tú? Bien, bien, profe. Yo le puedo compartir al grupo lo que la base de datos. Sí, claro. Al grupo. Sí, al grupo. Para que yo lo presente. Sí, me hace el favor. Ah, ya, ok. Bueno, si quieres, mándalo ahí. Está bien. Entonces ya saben que si lo indexa van a estar hablando de pesos constantes al año tal, al año base que elijan. Preguntar, porque tampoco sabía cómo manejar esa información en cuanto a cómo uno la iba a expresar. Ok. Bueno, ya estoy abriendo aquí tu base. ¿Qué base de datos, caca? Cada vez me da más risa cómo guardan sus trabajos. Bueno. Como la cuarta base de datos, eso es una sola pelea. Déjeme y comparto la pantalla. Base de datos que en Quincatiusca. Ajá, exactamente. KKK. Share screen. Profe, bueno, mientras va abriendo la base de datos, yo quisiera preguntarle, en cuanto en las instrucciones del trabajo autónomo, cuando usted menciona las fuentes de financiación y estructura del presupuesto, para uno evaluar esta fuentes de financiación, esta estructura, se tiene que tener en cuenta tanto la parte del ingreso como del gasto, ¿cierto? Sí, en este caso sería las fuentes de financiación sería en la parte de ingresos, o sea, como reconocer y como esto es la fuente de financiación de este municipio, prácticamente son las que, no sé, sumadas dan más del 90%. Ok, bueno. Pura del presupuesto es como mirar ya desde el lado de los gastos, puede ser como mirar la estructura de este presupuesto, lo que vemos es que el 90% es para inversión, ya quisiéramos, y el 10% entre funcionamiento y deuda, y dentro de inversión resalta tal cosa. Entonces como ver así en el primer plano, a eso me refería. Sí. Bueno, y para uno, o sea, la idea que se nos ocurrió para realizar ese análisis es sacarle el promedio por año
a cada rubro y de esa manera como que la característica que tiende a repetirse, o sea, como que no por año evaluar bueno, que es casi lo mismo. Por ejemplo, en la deuda el 10% no la supera. O sea, la inversión al servicio de la deuda. Ok, estos son los años que tú tienes. Sí, señora. Ese es el 2021, 2022, 2023 y 2024. Ajá. Y entonces lo que tú me dices que hiciste en promedio, ¿qué fue? No. Este es un planteamiento que tenemos para evaluar la parte esa de la estructura. Que es sacarle el promedio a los ingresos corrientes, y de esa manera uno como que saca una estructura general. Ajá. Bueno, lo que puedes hacer es el promedio de la participación. Por ejemplo, la inversión ha representado en los 4 años el promedio entre inversión en 2021, 2022, 2023, 2024. El promedio de eso es 15,97%. En los 4 años ha sido menos del 20%, menos del 16% a lo mucho, la inversión. Mientras que el funcionamiento, aquí veo un dato rarísimo, Sí, eso toca echarle un ojito bien. Exacto, échale un ojito bien a eso, a ver cómo están los datos, si todos están en miles o están en millones, para que lo puedan hacer. Sí, eso toca. Bueno, profe, ¿puede abrir por favor la hoja que dice ingreso? Claro que sí. Bueno, ¿de qué nos dimos de cuenta con el trabajo? Que explicando el trabajo solamente con las variables que usted nos dio, iba a quedar muy mordisqueado. Claro. No, sí, o sea, no porque esté mal lo que usted nos mandó a hacer, sino en cuanto a que la base que tiene que partir uno para justificar el análisis, bueno, consideramos nosotros. ¿Las líneas para qué? En esa hoja. Porque, ¿de qué nos damos de cuenta? En la que dice análisis vertical. Por ejemplo, y después las tienes que borrar. %, la última que está, el 73% pertenece a ingresos no tributarios, de los cuales ese 73%, el 95% es de transferencias, lo cual a su vez también está muy mal. O sea, no está mal, o sea, sí está mal y a la vez no, porque digo yo que lo ideal sería que la entidad territorial fuera suficiente. Exacto. Tratemos en este caso también de practicar un poco cómo hacemos los análisis de tal manera de no sesgarnos a decir lo que está mal está bien, porque lo que nosotros estamos haciendo aquí con datos es describir unos hechos. Entonces tú puedes decir, es alta la dependencia o es un rubro representativo, significa mucho, pesa bastante, es alto el nivel de participación o es bajo el nivel de participación, que claramente es un hecho. Si es malo o bueno, ya va a depender de cuando analicemos los indicadores financieros y cuando nos comparemos en el tiempo. Si todo el tiempo ha sido 95%, tú dices, mira, al contrario, en 2024 sí que aumentó, pasó a ser el 97%. O sea, sí va a ser más transferencia. Entonces, cuando ya tenemos un punto de referencia, sí podemos decir si mejoró o empeoró la situación o se mantuvo igual. ¿Va a entender? Sí, señora. Profe, y disculpe que le interrumpa. Yo sé, como le digo, o sea, y el análisis uno lo enriquece, por ejemplo, agregándole a la base de datos más variables o teniendo para... Sí, señor. Más desagregación. Por eso lo que les digo ahí es también como, y el ejemplo que hicimos en la clase, que fue lo que ahora tú acabas de hacer perfectamente, y es ir viendo dentro de los rubros más significativos cuáles son esos que pesan y qué es lo que en realidad está dominando el presupuesto de ingresos y dominando el presupuesto de gastos, y qué puede hacer la administración territorial o la entidad territorial con esos ingresos o no. Entonces, no pierdan de vista que cuando yo estoy hablando de ingresos corrientes, tengo una parte que incluye a los no tributarios, y eso en realidad la mayoría tienen una destinación específica y ya esto está dado legalmente, o sea, aquí no hay margen de maniobra, mientras que solo el 20 y tantos, o sea, menos de un 25% o la cuarta parte de los ingresos corrientes es lo que yo tengo más margen de maniobra. ¿Okay?
Entonces, en esas cosas que ustedes no pierdan de vista cuando vayan a hacer los análisis, qué características tienen estos nombres, para saber si tener un porcentaje alto de participación, un porcentaje bajo, frente a lo que yo puedo hacer como entidad territorial. Recuerden que ustedes identificaron unos problemas, identificaron unas problemáticas y unos indicadores a los cuales uno esperaría que se pudiera asignar recursos, pero eso va a estar en función de las características de mis fuentes de financiación. ¿Cuáles son? Mira, mi fuente de financiación inicial son ingresos no tributarios y transferencias que ya están comprometidas. Entonces, yo por más que quisiera mejorar algunas problemáticas, si no están incluidas en esa normativa, voy a tener menos recursos. ¿Por qué? Porque tengo menos de la cuarta parte de los ingresos. ¿A entender ahí? Sí, señora, perfectamente. Ok, eso. Profe, en cuanto a la gráfica, podría mirarla. Bueno, la primera, tengo que ajustar lo que usted mencionó ahorita al inicio, en cuanto a en cuántas unidades expresa uno los valores. Bueno, y además de esto, ahorita que usted les hacía la sugerencia a los compañeros de usar un año base, ¿no es más fácil restar la inflación? El porcentaje sí. Si ya lo tienen, es más fácil restarle la inflación. Claro que sí. Bueno, Solo que no tienen los datos indexados. Bueno, o sea, no tienen la base de datos indexada, sino solamente el dato de la variación porcentual. Acá en los pesos no tendrías que restarle la inflación, porque aquí lo que estás teniendo como porcentaje no es una variación de un año a otro, sino cuánto pesa un rubro dentro de un rubro más grande, dentro del rubro que lo contiene. Te serviría restar solo en el análisis horizontal, pero no en el vertical. Y aquí, por ejemplo, en esta primera gráfica, mi recomendación es que dejes como los niveles comparables en una sola gráfica. Por ejemplo, ingresos totales, que me imagino que es este ingreso que está aquí. Ajá, sí, señora. Es este azul que va aquí. Aquí se pierde entre los ingresos corrientes y los no tributarios, y no me explico por qué. Porque como todos arrancan en cero. Porque esta es variación, sí, entiende. Porque esta es variación. Entonces, ¿tú qué podrías estar analizando? A ver, si los ingresos tributarios y los no tributarios se comportan de esta manera, es esperable que los ingresos corrientes sean como un promedio de ellos. Mira, el amarillo y el verde. Pues sí. ¿Cuál es el amarillo? Ingresos no tributarios, el amarillo, y tributarios. No, es que de todos modos, como el verde que pesa en los no tributarios, también por eso está al ladito. Exacto, entonces mira que es como un poco más difícil sacar lo que quieres decir. Entonces puede ser que dejes en una sola gráfica los ingresos totales con sus dos componentes, corrientes y de capital. Y luego cuando ya vayas a desagregar los corrientes, deja los ingresos corrientes con las transferencias, los no tributarios y quizás las transferencias, ¿ya? Que hacen parte de los no tributarios. Y así la gráfica te queda como más limpia y ya vamos a tener como una lógica de interpretación directa y más clara. Intenta hacer dos gráficas, si se ve mejor, lo dejas, si no, puedes seguir con esta gráfica, que finalmente así demoremos unos minutos más mirándola, vamos a comprender. ¿Ya? Sí. La de abajo. Tienes distribución porcentual con respecto al ingreso total. Exacto, esto está bien. Se mantiene, ¿no? Y lo único que tienes un cambio aquí es en 91,79, pero no sabemos si esto responde más a un tema de cambio de gobierno, ¿sabes que al final se quieren gastar más? Claro, ¿no? Y de que los ingresos corrientes fueron los que, mira, aumentaron a 91,79, pero como la sumatoria es 100, esto se puede dar porque algo en los ingresos de capital disminuyó o porque algo en los de ingresos de corrientes aumentó. ¿Sí vamos a entender? En términos brutos, en términos nominales. Sí, o sea, no significa que hayan aumentado el volumen global, sino que uno frente al otro. Exacto, puede darse el caso. Entonces aquí tú lo que puedes hacer es identificar
o sea, agregarle el dato de cuánto es el monto nominal aquí, aquí, aquí y aquí para saber si efectivamente lo que creció fue el monto nominal o si lo que se redistribuyó fue internamente algún rubro que bajó o subió de esto. Ok. Y esto o sea, en eso te centrarías en hacer la explicación de esa gráfica. Puede que no lo coloques aquí si te queda muy complejo colocar los datos aquí, pero sí en la explicación decir, mira, de 2021 pasó de 500 millones a 600 millones, claramente aumentó y en la gran mayoría de ese aumento, esos 100 millones, se ven reflejados en los ingresos corrientes. Que aumentaron fueron las transferencias en tanto por ciento o en tantos millones. ¿No me entiendes? Sí, señora. Y lo mismo acá, ingresos corrientes de los ingresos tributarios y no tributarios, exactamente. Aquí la variación también es un poquito más aquí, mírela. Aquí baja, pero eso podríamos hacer si hacemos un análisis de significancia estadística. Esta variación puede que no sea estadísticamente significativa, más yo creo que 6 puntos porcentuales prácticamente sí sería estadísticamente significativa la diferencia. Y podría analizar lo mismo, si fue el total de los ingresos corrientes que subió o fue una variación aquí o acá. Ok. Sí, exacto. Eso Bueno, sí. profe, en cuanto al de gasto, ¿me puede hacer el favor de abrir la de gasto? En gastos. Aquí Bueno, en está. la de gastos hay que revisar si la parte de los gastos de funcionamiento, porque sí hay unas ligeras Mira que esto. puede que los datos estén equivocados, porque ajá, si así es el dato, uno como pelea con el dato. Hay que mirar. Exacto. Pero mira, es que esto está muchísimo, la verdad es que sí, aquí se ve un Sí, crecimiento se ve un de brinquito bien 70.000 fuerte. a 484.000 y ya luego otra vez se estabiliza porque se esperaría que 73.000 a 130, bueno, sí, viable de un año a otro, porque además tiene los datos nominales, pero esto 484.000 está bárbaro. Está infladito. Profe, pero ¿y si el dato es así, uno cómo Pero hace? mira esto, 1156, Es 1197. que ahí está el detalle, eso yo lo rectifiqué. A ver, mira, la sumatoria de esto, 1156. Y aquí, Por eso le digo, ya eso lo revisé varias veces, tomo y vuelvo y lo reviso porque sí me parece muy extraño. ok, entonces en los pesos, veamos la fórmula. Esa es la variación de año a año. Esta es la variación de este con respecto a este, Ajá, sí señora. y este con respecto a este disminuyó, pero exacto, tiene sentido aquí. Está bien, sí, los datos. Ese es el dato. Lo que habría que identificar aquí es dentro de los rubros de gastos de funcionamiento, qué fue lo que se creció más en la parte Yo creo que administrativa. fueron los de personal, porque ayer yo revisé. Bueno, entonces lo que vas a ajustar ahí precisamente es eso. Es una Profe, caída, es un aumento espectacular de 563.000 pesos en 2020, 63% en 2022, donde, a ver, hubo un cambio. ¿Qué cambio significativo hubo ahí? Imagínate, en gastos de personal, eso está súper, a menos que hayan hecho como una reestructuración. ¿Qué entidad territorial es esto? Santa Marta. Imagínate. Puede ser como que la estructura administrativa, ¿verdad?, haya cambiado. Sí. A mí lo que se me ocurrió revisar era de pronto en esa parte de los gastos de funcionamiento cuáles eran las variables que más peso tenían Ajá. para poder Personal. justificar el análisis. Exacto. Entonces lo que me dice es que la de personal, y tiene sentido que sea Ajá. personal, pero dices como, bueno, metieron mucha gente a la planta o hubo mucha contratación. Imagínate que, wow. Bueno, es lo mismo que si nos vamos a la de, o sea, lo raro aquí es que si nos vamos entonces a la que es de análisis vertical, la tercera, para el año de 2022, que es donde está el salto enorme, Claro, el- mira, 8, ajá. 10, 11, y este es un outlier, 42%. Sí,
Bueno, entonces ya tú tienes en qué concentrarte en el análisis, ¿ves? Ya tú puedes aquí desagregar, mirar los datos dentro del gasto de funcionamiento, a ver qué fue lo que pasó ahí y presentarlo como, esta es una situación atípica, porque en promedio esto, en realidad, si sacamos el promedio, es como un 10%, 10, 14. Ujú. Entonces, sí, sí, definitivamente. Muy bien, Profe, encontraron y cosas interesantes, qué chévere. no, lo más interesante que yo veo es que la inversión representa el 88% y yo no sé qué pasa ya con el agua. Bueno, entonces lo que vas a ver dentro de la inversión es qué rubro se va. Ese 88%, ¿a qué rubro de inversión se va? Si es educación, si es otro tipo de infraestructura escolar o de vías, y nada tiene que ver con servicio de agua potable. Entonces ahí No, tienes tu principal. porque como todos los, como por ejemplo el plan de desarrollo del 2021 al 2024 era básicamente eso, centrarse o ponerle la mayor atención a las necesidades básicas, o sea, el acceso al agua potable. Ajá, sí, pero lo que vemos es que la plata Una legal inconsistencia. se puede ir por un lado. Exactamente. No son tan- Profe, y uno, o sea, deberíamos de poner aquí en la base de datos esas otras variables, ya tanto de ingresos como de gastos, o tenerlas claras. Pues las agregas en la tabla para que te quede ahí la información y cuando vayas a escribir puedas usar los datos. O sea, puedes agregar ¿Verdad? la tabla como de ahora aquí de gastos de funcionamiento y pones los principales dentro Ajá. de una desagregada ahí. Sí, Ok, 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 profe. para que quede la información ahí. Sí, muy bien. Miren esto, claro, eso se va a ver ahí. Wow, muy bien. Mira Profe, la y una dime. pregunta en cuanto a la, pero, o sea, como volviendo a la pregunta que le decía ahorita en cuanto a lo de las variables, pero uno para, por ejemplo, para presentar el informe, uno podría solamente presentar esta, por ejemplo, esta que yo tengo aquí, esta gráfica que usted está viendo. Pero en Exacto. cuanto cuando uno llega a la parte de argumentarlo, ahí es cuando uno dice, no, pero esto pasó por esto y lo otro. Ajá, sí, claro que sí. Como para no sobrecargar de pura gráfica el informe. Exactamente, sí, sí, definitivamente, de acuerdo. Absoluto. Listo, profe, muchas gracias por el espacio.
Gracias.